Bueno, listo, ahora sí. Estamos grabando la clase. En el día de hoy vamos a hablar acerca del libro de Daniel, el libro de Daniel. Vamos a continuar con la segunda parte del libro de Daniel. Vamos a hablar, es un libro bastante complejo, bastante largo, porque tiene dos connotaciones, una narrativa y otra connotación profética. Vamos a explicar en detalle cada cosa, solamente hay una parte de Daniel que no vamos a hablar eh, en el día de hoy porque eh, no hace parte de la temática, sino hace parte de otra materia que se llama escatología. Entonces vamos a hablar del libro de Daniel. Ok. Lindo este texto. Como vimos en la clase anterior, hubo un cautiverio judío hecho por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabucodonosor segundo, rey de Babilonia. Entonces, a este periodo en el cual el pueblo de Israel vivió en Babilonia y una parte en Egipto, donde se levantaron tanto el profeta Ezequías como el profeta Ezequiel como el profeta Jeremías, e incluso el profeta Daniel en los tiempos de Daniel y el profeta Abacú, porque son contemporáneos en estos, se les llama los profetas exílicos porque ellos vivieron en este transcurso. Bueno, Abacú fue más, sí, fue más a mitad de todo esto. Esto se le llamó los tiempos de los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué se le llamó los tiempos de los gentiles? Porque era el tiempo donde Israel prácticamente como nación había desaparecido. Y ellos estaban en naciones gentiles, estaban viviendo en Babilonia. Ahorita les voy a mostrar un mapa al final de dónde quedaba. Babilonia quedaba a 1500 kilómetros de Jerusalén. Imagínense lo lejos que quedaba Babilonia en aquellos tiempos donde no había ni carro, ni avión, ni nada, barco. Bueno, barco sí había, pero todo era caminar. Todo lo que caminaron de Jerusalén a Babilonia había 1500 kilómetros, lo lejos que estaba. Y entonces también se le llamó la plenitud de los gentiles. Entonces mire la explicación, los tiempos tratan de lo político y la plenitud de lo espiritual. Lo espiritual abarca es que en este periodo todas las visiones y todas las cosas proféticas que se dieron en medio de gobiernos gentiles. Y es aquí donde entra el libro de Daniel y la profecía que vamos a entender. ¿Me están escuchando? Sí, pastor. Okay. ¿Sí se está grabando la clase? Sí, 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 ahí aparece Joider, está grabando la clase. Ok, listo. Entonces sigamos. Entonces vamos a hablar del tipo, desde punto de vista eh, bíblico, bibliológico. Entonces Daniel significa Dios es mi juez. Esa es como la traducción del nombre. Dios es mi juez o Jehová es mi juez. La temática del libro es un libro de historia profética acerca del mundo gentil, lo que ya les expliqué. Habla acerca del rey Nabucodonosor hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tiene un contexto político y un contexto profético. El propósito del libro es mostrar que Dios es soberano en medio de incluso las naciones gentiles, ¿verdad? Y habla sobre el establecimiento y la venida del reino de Jesucristo como tal. ¿Cuál es la importancia de este libro? Muestra las dinastías que se levantan o los imperios y gobiernos que se levantan y los imperios y gobiernos que caen. Ay, espérate un momentico que el hermano Jorge se salió de la clase. Hermano, se salió de la clase. Yo después le explico bien. Yo le mando el video más tarde. Bueno, sigamos. Bueno. Reyes importantes, porque estos no fueron todos. Reyes importantes. Tenemos a Nabucodonosor segundo. eh, tenemos a Belsasar, ¿verdad? Que es nieto de Nabucodonosor. Tenemos al hijo de Nabucodonosor, que era el rey principal, ahorita se los explico. Tenemos a Ciro, que era cuñado de Darío, ¿verdad? Perdón, tenemos a Ciro y tenemos a Darío, que era cuñado de Ciro. ¿Listo? Darío era persa, Ciro era medo. ¿Ok? Los tiempos se dieron en el año 606 a.C. y 534 a.C. Presentan a Jesucristo como la piedra que hiere. Miren qué bonita imagen esta, ¿verdad? Espectacular. Ahorita la vamos a explicar.
En lo narrativo, como les comentaba, Daniel lo narrativo va hasta el capítulo 6 y lo profético del capítulo 12 al capítulo 7. ¿Listo? Del capítulo 1 al 6 es narrativo, del capítulo 7 al 12 es profético. Entonces la primera parte es importante entenderla, tiene un proceso didáctico orientado a demostrar la sabiduría, orientado a mostrar muchas cosas, muchos principios, valores y todo esto. La parte profética es importante. Aquí, si usted se me aprende hoy, usted de aquí en esta clase sale entendiendo esta parte profética, como yo les dije, el libro más difícil de todos los proféticos, según la teología, para comprender, y eso es el libro de Ezequiel. Pero si usted me entiende Daniel hoy perfectamente, o después que entienda hoy la clase lo que yo le voy a explicar, y se va a la lectura y entiende, yo creo que un chulito ahí para ustedes. Entonces, Daniel es un libro que se considera es de importancia tanto para la traducción judía como cristiana. El testimonio de que Daniel vivió en el atrio real de Babilonia, o sea que era príncipe de judío y todo eso. Bueno, vamos a seguir leyendo. Vamos a hablar de un hombre importante en el libro de Daniel, y es este señor aquí, una imagen, bueno, no sé si él era así, pero aquí tenemos una imagen, que era el rey Nabucodonosor II. Nabucodonosor II fue hijo del rey de Babilonia, Nabopolassar. El rey Nabopolassar murió el 15 de agosto del año 606 antes de que Cristo viniera, y este señor, que era príncipe, estaba en Jerusalén. Tuvo que irse corriendo de Jerusalén hasta Babilonia y llegó el 7 de septiembre, imagínense, del 15 de agosto al 7 de septiembre. Como les dije, Jerusalén a Babilonia tenía aproximadamente 1500 kilómetros de distancia, ¿ya? Para evitar un golpe de estado, o sea, para evitar que otro tomara el reino. Fue un rey bastante dinámico, fue un rey inteligente, un gobernante absoluto. Se le llama el rey de la cabeza de oro. Y ahorita vamos a entender por qué. Fue el primer emperador gentil en concebir la idea de que las naciones se unieran, ¿verdad? Unió a las naciones en su importancia, y su gobierno, miren todo lo que duró, casi 50 años, o más de 50 años. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir de Nabucodonosor? Su esposa se cree que era de la India, por tal razón se dice que esta ciudad que él construyó, que la ven aquí, que es la ciudad, bueno, esta es una pista de la ciudad, que es Babilonia. Babilonia estaba situada en la región de Sinar, en la misma región donde se había levantado la torre de Babel, por eso su nombre, Babilonia. Bueno, entonces esta ciudad también se le llamaba la ciudad de los jardines colgantes, por esto. El primer hombre en hacer edificios y rascacielos fue Nabucodonosor en Babilonia. Nabucodonosor hizo así, toda Babilonia tenía por todas partes jardines. Como su esposa era de las Indias, se cree que él mandó a hacer la ciudad así para que su esposa no se sintiera lejos de casa, sino que Babilonia armonizó o adecuó la ciudad para que su esposa se sintiera cómoda. Y entonces se le llamó la ciudad de los jardines colgantes, y también llamada la ciudad de oro por el profeta Isaías, como por ejemplo, una ciudad imponente, una ciudad grande, magnífica, una ciudad tremendamente poderosa, tanto en riqueza y en muchas cosas, en poderío. Los muros de la ciudad eran incluso más altos que los muros que tenía Jericó cuando el pueblo de Israel la conquistó. Era imposible de atravesar esta ciudad. Ningún ejército la tomó. ¿Quién hizo todo esto? Nabucodonosor, cuando fue rey, la transformó y la convirtió en una potencia mundial. Una ciudad totalmente impenetrable, pero con una sola debilidad, la cual el que la descubrió fue el rey Ciro, el medo persa, y ahorita se las voy a explicar cuál es la debilidad de Babilonia. Listo. Entonces, hablando en el libro de Daniel, desde la parte histórica narrativa, encontramos en el capítulo 1, cuando Daniel se está en el palacio real, ya se fue llevado. Daniel tenía aproximadamente 15 años juntamente con sus amigos. Listo. Daniel y sus compañeros eran príncipes, hacían parte de la corte del rey Sedequías, rey de Judá. Y bueno, todos conocemos la historia, cuando el eunuco les ofreció la comida del rey y ellos no quisieron comer esa comida, sino que comieron a partir de ese entonces legumbres, ¿verdad?
Aclaro que eso no es ningún ayuno, ellos no hicieron ningún ayuno, ellos se abstuvieron simplemente de comer comida porque para el pueblo judío le estaba prohibido comer ese tipo de comida. Tenemos los nombres de sus amigos, ¿verdad? A Daniel, que bueno, su nombre era Daniel, Nabucodonosor le cambió el nombre a Belsasar. Ananías, que significa amado por el Señor, le cambió el nombre a Sadrach, que es super negro o regio, su prenombre o regio. A Misael, que significa quien es como Dios, se lo cambió por Meshach, que significa siervo de negro. A Azarías, que significa el Señor sostiene, se lo cambió por Abednego, yo soy como Dios. Entonces, esta parte narrativa nos muestra más que todo fue la obediencia que tenían estos hombres a su principio y nos enseñan fidelidad y santidad. Listo. El capítulo 2 es importantísimo porque aunque es una parte narrativa nos enseña bastante eh, una visión, nos demuestra una visión bastante importante desde el punto de vista profético. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño una noche que lo perturbó y convocó a todos los magos y astrólogos y quería que le dijeran el sueño y su interpretación. Él no se los dijo. Como ninguno pudo, los iba a matar. Entonces Daniel vino y se presentó delante de él y le dijo que de Dios era el que podía revelar los sueños y le mostró la interpretación. ¿Cuál era la interpretación en este sueño? El rey Salomón vio una estatua que se levantaba, un hombre inmensamente, así eran las estatuas de los babilónicos, ¿ya? El cual la cabeza era de oro, los brazos y el pecho era de plata, el tórax y el abdomen, o sea, la parte de esto del... Ay, bueno, esta parte de acá, la cintura, vamos a decirle así para que me hacerme entender, era de bronce, y las piernas, después que se dividían las piernas en dos, que era de hierro, y tenían los pies abajo, que era una combinación de hierro con barro cocido, ¿verdad? Eran los pies y parte de las piernas. Entonces, cuando él ve esto, él queda con esta, y también ve de que una piedra es cortada desde una montaña y es arrojada contra la estatua y hiere aquí, exactamente en los pies. Por eso me gustó esta imagen, porque la Biblia dice que hiere en los pies, en la parte más débil, y la derriba. Él quería saber la interpretación. ¿Qué significa esto? Importante, vamos a empezar a verlo. La cabeza de oro representa a Nabucodonosor, o sea, el reino de Babilonia, al actual rey de Babilonia. Esa era la cabeza de oro. Por eso es que a Nabucodonosor se le conoce como el rey de la cabeza de oro. Si voy muy rápido, por favor, me dicen. ¿Voy muy rápido? Va bien, va bien, va bien, va bien. ¿Están ahí? Bueno, Yuhu. yo estoy acá, no sé quién es el otro que está conectado, pero eso te estoy preguntando. Bueno, la cabeza de oro. Bueno, si voy muy rápido, me dicen. No, pastor, así está bien, porque si uno Entonces, necesita revisar sigamos. algo, se ve el video. Eh, el pecho, que es de plata, representa un reino inferior, que era el reino siguiente, que se iba a levantar, que era el reino de Meda y de Persia. La otra parte, que sería como la tercera mitad del dorso, sí, un dorso ahí, más o menos claro, que era el reino de bronce, representaba a Grecia, que vendría después. El hierro, que serían las piernas, representaba al imperio romano. ¿Listo? Y un reino dividido, que son los pies, entre barro cocido y hierro, representaba la división del imperio romano. El imperio romano se dividió en dos, imperio romano occidental y imperio romano oriental. La capital de uno fue, bueno, válgase, la capital de uno fue Constantinopla y la otra capital estaba bueno, en Roma como tal. No recuerdo ahora la otra capital del imperio romano. Pero bueno, importante. Constantinopla actualmente hace parte hoy de Turquía. ¿Listo? Entonces esto muestra los frágiles. Y los 10 dedos representan 10 naciones y 10 pueblos. Listo. Entonces aquí vemos la revelación del sueño. La cabeza de oro representa, no sé si me pasé, no, así voy bien. Representa el imperio babilónico. Ahí está, bien explicadito. ¿Listo?
La de plata, los brazos y el pecho de plata representan el imperio medo-persa que dominó todo esto. Miren aquí con detalle, todo lo que dominó el imperio medo-persa, Asia Menor, todo lo que hoy conocemos como Irak, Irán, todas esas cosas, aquí está Quetar y todas esas cosas. Esto es Judea, Palestina, Grecia, aquí al norte, y Egipto. ¿Listo? El imperio griego, mire, dominó todo lo que fue la península de Europa inferior aquí. Esto es el mar Mediterráneo. El mar, sí, el mar Mediterráneo. Está acá. Todo lo que es Egipto, Judea, todo, Babilonia, sí, el antiguo imperio Medo-Persia y todo esto. Y por último, Roma, que conquistó casi todo. Aquí vemos a Inglaterra, España, todo lo que es la Unión Europea hoy en día, o en su gran mayoría el continente europeo, todo lo que es la línea, mire, África noroccidental y nororiental, Judea y todo esto que lo dominó, y Asia Menor, una parte de Asia Menor, porque este es el mar Mediterráneo. Aquí está Rusia, aquí está Ucrania, por aquí está Ucrania. Bueno, esto lo dominó el Imperio Romano. ¿Listo? Y la piedra, voy a explicar la piedra. Entonces los 10 dedos representan la división. Cuando el Imperio Romano se divide, que se levantan los 10 pueblos bárbaros, que los vamos a ver. Entonces por eso hablábamos de su división. El Imperio Romano se dividió en dos. Una parte se quedó aquí en Italia, listo, que es el Imperio Romano Occidental, y la otra parte quedó por acá en Turquía, que es con capital Constantinopla, que era el Imperio Romano Occidental. Listo. La piedra simbolizaba a Jesucristo, o simboliza a Jesucristo, que es el que va a herir a esas naciones. Esto es una profecía a futuro. Entonces tenemos que hay una profecía que se va a cumplir en la historia, que va a tener un cumplimiento histórico, ¿ya? Y una profecía que aún no se ha cumplido, ¿verdad? Que aún no se ha cumplido, ¿ya? En este sueño. Bueno, listo. Estos son los 10 pueblos de los cuales se dividió el Imperio Romano después de haberse dividido en dos, en oriental y occidental. Se dividió. Estos fueron los pueblos que se levantaron y formaron cada uno sus naciones. Están los anglosajones en Inglaterra, los francos en Francia, los visigodos en la parte de España, Alemania y no me recuerdo, y Bélgica, los burgios, los belgos, los alemanes aquí están, los ostrógodos, herúbulos, lombardos, los vándalos aquí en África y los suevos, que sería Portugal. Entonces, estos son la simbología de los 10 dedos, o sea, la Unión Europea. Entonces, como vemos, eh, esta profecía, este sueño que vio Nabucodonosor tenía un cumplimiento no tanto desde el punto de vista lo que significaba el detrimento de las naciones, sino que tenía un cumplimiento histórico, geográfico, histórico, ¿ya? Y esto es lo que tenemos que aprender. El libro de Daniel habla de sucesos que iban a suceder, que quizás Daniel no tenía conocimiento, pero que implica hoy a cómo está organizado nuestro sistema político internacional actual. Listo. Pasamos a otra cosa importante. Esa imagen ahorita la seguimos hablando, no se preocupen. La imagen de oro y el horno de fuego, esto, ¿para qué? Pues explicarlo. El rey Nabucodonosor levantó una imagen alrededor de 30 metros de altura, tenía la imagen que levantó de oro, y quería que todo el mundo, al sonar unos instrumentos, se arrodillara y adorara la imagen. Hubieron tres señoritos, que son estos que están aquí, y estos que están aquí más o menos ilustrados, Sadrach, Mesach y Abednego, gloria al Señor. Y estos señoritos, ¿qué hicieron? No se postraron delante de la estatua, y entonces los lanzaron al horno de fuego ardiendo, multiplicado por 7. El Señor apareció ahí. Nabucodonosor ve al Hijo, a Jesucristo, ¿verdad? Donde aparece y los rescata del horno de fuego. Y desde ahí se puede decir que
Nabucodonosor siente una inclinación y un respeto hacia el Dios de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Esta que historia nos enseña obediencia y fe, de que tenemos que mantener nuestros principios por encima de todo, aunque nos cueste la vida. La locura de Nabucodonosor. Este se habla del ciclo de paz de Babilonia. ¿Por qué? Este es el segundo sueño que tiene él. Nabucodonosor tuvo un sueño en el cual ve que hay un árbol que está creciendo y un árbol que crece inmensamente y que sus ramas empieza a crecer tan alto, tan alto, tan alto que llega hasta los confines del cielo. Imagínense un árbol que llegue más allá del cielo y que sus ramas se presta para hacer anido. Todas las aves del cielo empiezan a anidar en él y que los animales vienen y pastan alrededor de él y, wow, y bonito el árbol, majestuoso, empieza a dar fruto y todo. Pero de repente una voz del cielo dice, córtenlo, pero no le arranquen su raíz y pongan cadenas sobre su tronco. Véalo ahí. Y así fue, vino alguien y cortó el árbol y las aves y todo se fue y cayó y le pusieron cadenas, ¿ya? Hasta que se cumpla 7 tiempos. Esa era la orden de la voz. Entonces, ¿qué resulta? Daniel volvió a interpretarle el sueño y lo que significaba era que Salomón iba a ser arrojado a tierra por su arrogancia, Nabucodonosor. El árbol simbolizaba a Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿verdad? Simbolizaba su poderío, simbolizaba su cobija, simbolizaba su alcance, pero al no darle gloria a Dios, al no aceptar de que el Altísimo es el que tiene dominio sobre los reinos de la tierra y lo da a quien quiere y como quiere, sino que él se vanaglorió de sí mismo y dijo, esta es la gran Babilonia que yo construir. Y en ese momento Dios hizo que perdiera la razón y entonces vivió 7 años. 7 tiempos representan 7 años, en los cuales comía, dice la Biblia, hierba como buey, le creció el pelo como oso y las uñas y todo eso, y durante 7 años estuvo así, amarradito con cadenas como un loco, tal cual como vio en el sueño, así fue él. Pero nuevamente pasaron los 7 años, reconoció que el Altísimo es y adoró a Dios en medio de su trance locuario, adoró a Dios y fue restituido como gobernador de Babilonia. Creo que esto fue lo último que del ciclo de paz que podemos decir, porque aquí empezó un ciclo de paz después de que Nabucodonosor tuvo su locura. Y aquí venimos ante un rey, que es el capítulo 5. Después de la muerte de Nabucodonosor, se levantaron su hijo, que era rey, ¿verdad? Y su hijo nombró a su hijo, o sea, el nieto de Nabucodonosor, que era Belsasar, como segundo rey al mando. Eh, el hijo de Nabucodonosor no se encontraba en Babilonia, estaba en otra nación, no recuerdo el nombre ahora, donde se encontraba cuando sucedió todo esto. Y entonces se celebraba la fiesta del dios principal de Babilonia, ¿verdad? Y este señor Belsasar, aburrido, mandó a traer las copas del templo de Dios que había traído Nabucodonosor en los tiempos de Nabucodonosor, eh, para beber en ellas, porque eran unas copas de vino. Cabe resaltar que estas copas habían sido consagradas para Dios. Bebió vino en ellas, vino contaminado. La Biblia dice que, no que nada, habla en el libro de Éxodo, cuando habla del aceite de la unción, que todo lo que sea ungido con el aceite de la unción y es santificado para Dios, no puede ser proferido ni tomado para otras cosas. Al usar esto, trajo la ira de Dios, la cual apareció una mano, imagínense una mano, y escribió este mensaje en la pared. Menel, Menel, Tekel, Uparshin. ¿Ya? Esto fue el grande asombro. Ni los brujos ni nadie. Cabe resaltar que cuando en los tiempos de Belsasar ya Daniel era un anciano, uno era un anciano, y lo tenían como apartadito. Entonces Belsasar dijo algo. El que me interprete qué significan esas palabras, lo haré el tercer señor de Babilonia. ¿Qué significa eso? Si él era el segundo rey, su padre era el primer rey, ¿quién sería el tercer hombre? O sea, el tercer rey de Babilonia. Entonces, mire, Babilonia logró tener 3 reyes en una noche. Aquí vemos lo que significa. Menel, contó Dios tu reino y Dios ha contado la duración de su reino. Listo. Menel, he puesto fin, el tiempo ya había terminado para Belsasar. Contó Dios tu reino y ha puesto fin. Menel, eso significa Menel. Tekel, pesar, ha sido pesado en balance y fuiste hallado falso. ¿Listo?
Uparshini. Uparshini, la letra U significa I, ¿ya? I, ¿ya? La letra U de Uparshin significa I. Entonces lo que quiso decir de él, bueno, entonces Parsini significa dividir, entonces sería, y dividió Dios el reino, y se lo ha entregado a quien significa dividir. Daniel utilizó el singular de Pérez para dar a entender que el reino de Babilonia se dividiría. Pérez significa Persia, el reino fue dado a los medos y a los persios. Menel, Tekel, Uparshin. ¿Listo? Esto es lo que significa. Bueno, aquí están los reyes. Cuando muere Nabucodonosor, se levanta su hijo Merodadath, hijo de Nabucodonosor, y reina. Después viene Neris-Glissar, que era cuñado de Merodadath, subió al trono después de la muerte de Merodadath. Después se levantó Laboroso, que era hijo de Ner, reinó un año después de la muerte de su padre. Listo. Y al final se levantó Nabonio, que era el que había tomado el hijo, y su hijo Belsasar, que era Nabonio, y su hijo Belsasar eran los que reinaban. Nabonio era el primer rey, su hijo Belsasar era el segundo rey. Ok, vamos a seguir acá. Entonces, cuando pasó esto, Mene, Tekel, Uparsin, algo que no puse en las diapositivas, Belsasar llamó y dijo, el que me diga lo que significa estas palabras, lo haré el tercer señor de Babilonia, o sea, el tercer rey. Ojo, tercer rey, ya les expliqué quién era el primero, quién era el segundo y quién iba a ser el tercero. Llamaron a Daniel y Daniel dio la interpretación. Esta misma noche, Darío, que era un general del ejército del rey Ciro, persa, y cuñado de Ciro, tomó Babilonia. ¿Cómo la tomó? Resulta y pasa de que Babilonia, les dije yo que era una ciudad totalmente impenetrable. Vamos aquí a la fotico de Babilonia para explicarles. Era una ciudad impenetrable, pero tenía una debilidad, y era que Babilonia recibía el agua por el río Éufrates, ¿ya? Entonces, Darío esperó algo que nunca se imaginaron los babilónicos. Darío fue un hombre inteligente. Bueno, Ciro fue el que se le ocurrió la idea, pues. Esperó de que se secara el río Éufrates, y como ellos tenían unas rejas, ¿verdad?, que impedía que entraran barcos a la ciudad, pero por esas rejas podían caber hombres. Entonces, al secarse el río Éufrates, porque estaban en temporada de verano, entonces el ejército de los medos y los persas se metieron por ahí, por esas rejas, a escondidas. O sea que entraron a la ciudad escondidos. La ciudad estaba en fiesta y ellos entraron escondidos. Pasó lo de la mano, y en el momento en que está Daniel leyéndole Mene, Tekel, Uparsini, entra el rey el Darío y toma la ciudad de Babilonia y mata a Balsasar, segundo rey de Babilonia. Y adivinen quién estaba ahí coronadito y vestido de púrpura: Daniel. O sea que por un momento Daniel fue el segundo rey de Babilonia. Para que me logren entender. ¿Qué más puedo decir yo al respecto de esto? Para que tengan conciencia, ¿qué más puedo decirles? Bueno, entonces Darío sube al trono y queda como rey de Babilonia, rey, eso se llama una palabra, pero no la recuerdo. Bueno, rey de Babilonia, pero el verdadero rey era Ciro, porque era el encargado. Entonces Darío quedó como un virrey, pero era el rey actualmente ahí de la ciudad. La ciudad, como él la conquistó, quedó para él, pero el imperio como tal, el rey del imperio era Ciro, algo importante que hay que rescatar. Listo. Daniel en el foso de los leones. Cuando Darío era rey, entonces Darío fue un hombre también muy inteligente. Él decidió colocar 120 gobernadores en provincias, sátrapas, que eran como una especie de alcalde sobre las ciudades que había conquistado el imperio medo-persa, que estaban bajo el dominio de Babilonia, 120, y colocó sobre los 120 tres hombres que eran los gobernadores de Babilonia, y uno de ellos fue Daniel. Los otros dos gobernadores, como eran hombres impíos, no estaban de acuerdo con Daniel, idearon un plan para que Daniel fuese lanzado al foso. Miren que los castigos de los medos persas y los castigos de los babilónicos eran muy diferentes. Al foso de los leones. Existe algo que se llama la ley de Media y de Persa, una ley que no puede ser abrogada. ¿Cómo así? Ni aun el rey, después de que una ley sea firmada por el anillo del rey, ningún rey podía abrogar o abolir la ley de Media, tenía que sujetarse a ella.
Entonces estos tres hombres engañaron a Darío, lo hicieron firmar un edicto real en el cual se prohibía por el espacio de 30 días orar o hacer cualquier tipo de rito, para que me entiendan, a Dios u hombre en el espacio de 30 días. Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. ¿Qué pasó? Daniel desobedeció esa ley. Él siguió orando. Estos hombres hicieron el plan. Darío amaba mucho a Daniel por su integridad, porque en él reposaba el espíritu del Dios Altísimo y todo esto. Pero al verse engañado, le tocó, dice que para la Biblia que pasó toda una noche buscando cómo librar a Daniel, pero no encontró en la ley de Media y de Persa para poder librarlo. Tuvo que cumplir el edicto real, porque la misma ley de Media y de Persa no puede ser abolida. Entonces Daniel fue lanzado al foso de los leones, y obró Dios una obra poderosa, que fue que lo envió a su ángel y cerró la boca a los leones. Cuando al día siguiente Darío desesperado viene, que en fe, porque pregunta a Daniel: ¿y el Dios tuyo te ha podido liberar de los leones? Y él le contestó: vive para siempre, rey. Mi Dios envió a su ángel. Aquí tenemos al ángel, el cual cerró la boca de los leones. eh, Darío tomó represalias contra los otros dos gobernantes y los lanzó al foso de los leones. Así que los leones no se quedaron sin comida. Listo, vamos a la parte. Bueno, uy. Si voy muy rápido, no sé, pero ustedes tienen que leer. Wow. Esta profecía, que es el capítulo 7 de Daniel, juntamente con la visión que vio Nabucodonosor de la imagen, están asociadas. Algo que tengo que aclararles es: un profeta vidente como Daniel, o las visiones que ellos ven, Daniel asociaba sus visiones a su conocimiento. Importante esto que acabo de decir. Cuando Dios le dice a Ezequiel, bueno, aunque no estamos en Ezequiel, Ezequiel, ¿qué ves? Él dice: veo cómo, porque era lo que él veía y lo que se le parecía, lo que él conocía. Entonces, posiblemente no sé qué Dios le habrá mostrado a Daniel, pero él lo que vio lo asoció con lo que conocía, y lo que conocía era esto. Daniel vio 4 bestias, que en realidad no son 4, sino son 8, pero él nada más vio 4. El resto de bestias las habla el libro de Apocalipsis, pero esa es harina de otro costal. Y la primera bestia dice que vio un león. El león representaba la realeza, con alas de águilas, visión. Este representaba el reino de No se Babilonia. está Si lo escuchando vamos asociando con con la visión la que vio, con llamada. el sueño que tuvo con Nabucodonosor, esta sería la cabeza de oro. Vio a un oso que tenía 3 costillas en la boca. Un lado del oso era más alto, o sea, un hombro del oso, para que me entienda, era más alto que el otro. Estaba así el oso, estaba alzado de un lado más que de otro. Esto representa el imperio de Medo y de Persia. ¿Por qué estaba a un lado alzado más que otro? Porque aunque Medo y Persia eran dos naciones diferentes, eran unidas, Persia era más grande que Media. De hecho, Media terminó desapareciendo, y después persiguió fue Persia, los persas. Al final Media desapareció y quedaron fue Persia. Entonces, por eso el oso tenía un lado más alto que otro. Las 3 costillas en la boca representan a Babilonia, Egipto y el reino de Asiria. Eso representan las 3 costillas que tenía en la boca, o sea, un oso que venía devorando y que venía apoderándose de las naciones vigentes: Asiria, Babilonia y Egipto. Porque Media y Persia se dominaron de todo. Se dominó de Asiria, o sea, dominó el norte, dominó la mitad en Babilonia y todo lo que tenía Babilonia bajo su poder, y dominó Egipto. Listo. Vio a una tercera bestia, vio a un leopardo. ¿Por qué un leopardo? Por la rapidez. Estaba hablando del imperio griego, que vamos a hablar más adelante, así que presten mucha atención a esto. Mírense, si el leopardo por sí solo es el animal más veloz del mundo, y Daniel lo vio con alas también de águila, o sea, al animal que más corre y le vas a poner alas, imagínense la velocidad con que habló de esto. Qué importante es.
Esta bestia que vio Daniel tenía 4 cabezas. ¿Por qué? Porque representan los 4 generales del imperio griego y las 4 divisiones en las cuales se iba a dividir después el imperio griego. Todo el que vio historia en noveno grado sabe eso. Ahorita se las voy a recordar para que ustedes vean. Y al final Daniel vio una otra bestia, pero cuando el ángel le pregunta a Daniel, ¿la conoces? Él dice, no sé qué clase de animal es. Tan feroz la vio que Daniel no vio para descifrar qué era la bestia, no le buscó, no le halló forma. O sea, a lo que Daniel conocía, esa bestia no se parecía en nada a lo que Daniel conocía. Por eso no le halló forma. Esa bestia tenía 10 cuernos en su cabeza. ¿Quién era? El imperio romano y su respectiva división que vio Nabucodonosor. Ok, aquí está. Las 4 bestias del capítulo 7. Entonces tenemos la primera bestia, que es el león con alas de águila. La segunda bestia, que es el oso alzado de un costado, que representa el imperio medo-persa, pero los persas eran más poderosos que los medos. La tercera bestia es el leopardo con 4 caras, con 4 alas de ave y con 4 caras, que representa el imperio griego. Y la cuarta bestia, que representa al imperio romano. Roma permanece hasta el año 1555 después de Cristo. La cuarta bestia, que dice, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Por eso es que Nabucodonosor la ve como hierro, porque aquí Daniel dice, tenía unos dientes grandes y de hierro, o sea, como el hierro, y desmenuzaba y hollaba con sus pies, y tenía 10 cuernos, aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Entonces tenía 10 cuernos que representan las 10 naciones, y representa otro cuerno pequeñito, ¿verdad? Que vamos a hablar más adelante. En sí, ¿por qué decimos de que eran 8 bestias? Porque Daniel, aquí ya no existía el imperio, se le había olvidado ver el imperio Egipto, Caldea y los asirios, y las otras 2 bestias que aparecen en el libro del Apocalipsis. Listo. 4 visiones que estuvo Daniel junto al río. Vemos la primera visión, esta visión estaba Daniel, la historia del levantamiento y la caída de los 3 imperios grandes y poderosos mundiales. La segunda visión, el levantamiento y la caída del imperio romano. Y la cuarta y última visión, que es las naciones de las bestiales que representan a las naciones gentiles. La tercera visión, que es la escena del juicio, no del trono blanco, sino del juicio de las naciones. Y la cuarta visión, donde ve al anciano de día y que está representado con la venida de Jesucristo. Y los santos que ve no son la iglesia, sino que son la gran tribulación. Esto es el tiempo, el final de los gentiles, o sea, después del rapto de la iglesia. Como les dije, esto es harina de otro costal. Para esto hay una materia que se llama escatología. Pero en esta clase la idea es que ustedes se lleven conocimientos previos. Bueno, bueno. La visión de Daniel y el carnero y el macho cabrío. Este es el carnero y este es el macho cabrío. Aquí tenemos, perdón, carnero y este es el macho cabrío. ¿Listo? Daniel ve una visión y, como vuelvo y les digo, el que está viendo una visión la asocia en lo que conoce. El ángel le dice, Daniel, ¿qué ves? Él dice, veo un carnero que tenía 2 cuernos y un macho cabrío. Dice que el carnero venía golpeando al norte, al sur, al este, al sudeste, ¿Por qué? Porque esto representaba al imperio medo-persa. El macho cabrío, que venía del sur, imponente, con un cuerno, representa al imperio, y con la velocidad del viento, que corre a la velocidad del viento, cumpliendo el viento, representa al imperio griego. Miren cómo las visiones en Daniel se van asociando. El sueño de Nabucodonosor, el capítulo 7 y el capítulo 8. Entonces, este carnero, este macho cabrío hiere al carnero, pero este cuerno grande que se le ve se parte, ¿ya? Y es lo que vamos a ver. ¿Cómo y cuándo Daniel tuvo la tercera visión? Fue una visión y no fue un sueño, tenemos que explicar eso. ¿Cómo responde Daniel a esta visión? Daniel quedó preocupado porque el pueblo de Dios iba a ser perseguido. En esta visión los animales están relacionados con el santuario. Se amplían los sucesos relacionados al pueblo de Dios. Aquí vemos la visión otra vez. Listo. Entonces los 4 vientos. Vi que el carnero hería los 4 cuernos, el poniente, el norte y el sur. Lo que yo les decía. El carnero representa al imperio medo-persa, ¿verdad? Que hiere al norte en Asiria, al sur a Babilonia y al poniente a Egipto y Judea. En la visión hace una mención especial del desplazamiento con respecto a los puntos cardinales, cómo se movía. Ahora, el macho cabrío representa a Grecia, lo que yo les decía, desde el poniente, o sea, ¿desde dónde? Desde arriba, desde Europa.
Persia, la actual Persia, que es ahora Irak, Irán, realizó sus conquistas hacia el poniente, o sea, Europa, desde donde vino Alejandro Magno. Oh, Alejandro Magno, historia del colegio, que es Grecia. Este hombre venía desde el poniente y venía también golpeando el norte, el poniente, el oriente y el sur, los cuatro cuernos del carnero. Representan a estas naciones: Asiria, el imperio Medo-Persia, el imperio babilónico y todo lo que es Egipto y por ende Judea y todo eso. ¿Listo? Cuando Alejandro Magno murió, que ahorita se lo voy a mencionar, sus generales se repartieron según los puntos cardinales, o sea que se cumplió esta profecía: el norte, el oriente, el sur y el poniente. Entonces, el carnero, aquí tenía dos cuernos que representan a quiénes: los reyes de Media y de Persia, ya esto se los dije. Uno más alto que el otro. ¿Por qué? Porque Persia surgió después, pero se hizo más fuerte que Media. Lo mismo que la visión del oso, la misma cosa, están asociadas. Acometía contra el poniente y al norte y al sur, se desplazó hacia el oeste en su conquista: Babilonia, Asia Menor y Egipto, el sur. Hacía conforme su voluntad y se engrandecía. Nadie pudo resistirse ante el poder de Media y de Persia. Incluso llegó a derrotar al gran imperio babilónico, imagínense. Listo. El macho cabrío, un macho cabrío, o sea que el rey de Grecia. Venía del lado del poniente, surge desde Europa, al oeste visto desde Jerusalén. Sin tocar el suelo, conquistó la tierra a gran velocidad. Era la velocidad con que venía conquistando. Un cuerno bien visible entre sus ojos. El primer rey que conquista, que se llamó Alejandro Magno. Alejandro Magno fue el primer rey de Grecia y ese era el gran cuerno que tenía este carnero. Derribó al carnero, el macho cabrío. Entonces el macho cabrío mató al carnero, conquistó todo el imperio medo y persa. ¿Listo? Ahora, el gran cuerno fue quebrado, lo que yo les decía: el cuerno del macho cabrío se quebró, se partió. ¿Esto qué significaba? Alejandro murió joven, murió a la edad de 34 años, fue el emperador que murió joven, murió en Babilonia, murió posiblemente de malaria, otros dicen que murió de diarrea, hay muchas teorías, pero murió de 34 años. Empezó a reinar a los 27, 28, 25, 20 y tantos añitos, y por eso se representa como el leopardo con las alas, porque fue muy rápido. O sea, en 10 años aproximadamente conquistó y se apoderó de todo. En 10 años se volvió grande y se adueñó de todos los reinos y de todas las potencias que existían antiguamente, pero murió a la edad de 34 años. Eso es lo que significa que el cuerno se quebró. Salieron otros cuatro cuernos, representan los cuatro reyes, que son sus cuatro generales: Casandro, que se quedó en Asia Menor; Lisimaco, que se quedó en Egipto; Seuloco, que se quedó en Palestina, Ptolomeo se quedó en Egipto; Seuloco se quedó en Palestina, y Sisimaco creo que se quedó en la parte de Europa. Ahora vamos a ver, mamita, ya se me ha olvidado un poquito. La mente no siempre hay que guardar tantas cosas, pero si me equivoco, ahora miramos el mapita. Hacia los cuatro vientos del cielo. Inicialmente se repartieron el imperio en cuatro divisiones según las líneas cardenales. Listo. Ahora, los cuatro cuernos salió un cuerno pequeño. Uno de los vientos salió un cuerno pequeño. El cuerno pequeño surge del territorio del oeste, de Grecia. Este creció mucho hacia el sur y el oriente y hacia la tierra gloriosa. Se está hablando de Roma. Ese cuerno pequeño que creció era Roma. Después de que Alejandro Magno murió y que sus generales, su reino se debilitó, y entonces Roma empezó a tener poder y empezó a conquistar el sur, el oriente y por último conquistó Jerusalén, o sea, la tierra gloriosa. Recordemos que en los tiempos de Jesús quien gobernaba la tierra gloriosa era Roma. Ya ven por qué tanta explicación hay en los libros proféticos que nos ayudan a entender. Entonces Roma se expande hacia Egipto, que es el sur, hacia Grecia, que es el oriente, y hacia Palestina, que es la tierra gloriosa. Parte del ejército y de la tierra echó por tierra. Está hablando de los fuertes y de los pueblos santos. O sea, todo lo que existía, todos los imperios poderosos que habían caído, los acabó. Y estamos en el reino de hierro. Contra el príncipe de los ejércitos se irguió y por él fue quitado el continuo sacrificio. Este mandó a crucificar a Cristo. Como Roma papal sustituyó el sacrificio de Cristo por el sacerdotes humanos. Aquí está. Ya ven cómo se cumple todo. Cuando Roma contra el príncipe de los ejércitos sirvió, mandó a crucificar a Cristo,
y por él fue quitado el continuo sacrificio. Está hablando de la iglesia que es católica, cuando se sustituye a Cristo por los papas, esos sinvergüenzas que están sentados allá. Pero esto también tiene otra explicación que la veremos más adelante. El lugar de su santuario fue echado por tierra. El templo físico fue destruido por Roma. O sea, este templo físico del que habla aquí fue el segundo templo, que fue el templo que se reconstruyó en, en los tiempos de Nehemías, después de que todo el pueblo se acabó ¿Se acuerdan de lo que les dije? Nabucodonosor destruyó el primer templo, o sea, el templo que hizo Salomón, el original. Ese templo lo destruyó Nabucodonosor en su tercera deportación. Eso lo vimos el día ayer en el libro de Jeremías. Cuando Nehemías y Esdras, y junto con el gobernador Zorobabel, en los tiempos de Ciro y de los reyes persas, Tarjerjes, Jerjes y todos los Jerjes, o sea que entra Esther y todo ese cuento, que se da la repartición, vuelve el remanente a Jerusalén, edifican el segundo templo en el libro de Jeremías y de Esdras. Ese segundo templo era más pequeño. Ese templo lo destruyó Roma. Claro, después de la muerte de Jesucristo. Lo destruyó Roma. Hasta el sol de hoy está destruido. Por eso hablamos de que están en planes de construir el tercer templo. Y hay una profecía que cuando se construye el tercer templo, cuando se restituya el continuo sacrificio, entonces es una señal de que Cristo venga. Listo, el templo físico fue destruido por Roma en el año 70, que era el de Israel, y fue sustituido también por la misa romana. Echó por tierra la verdad. En su fase papal, Roma destruyó la verdad y le acompañó el éxito. Ya ven, aquí habla de qué, de toda la iglesia católica y todo esto. Miren cómo las profecías se cumplen y tienen una interpretación y una relación. Listo, hablemos de este bellaco señor poderoso. Entonces Alejandro de Macedonia, o Alejandro Magno, o el gran Alejandro Magno, vino desde por acá. Esto es Grecia. Miren aquí a Grecia. Este es el Mar Negro y este es el Mar Caspio o el Mar Mediterráneo. ¿Listo? El Mar Mediterráneo. Ah, el Mar Mediterráneo está aquí. Ay, yo que estoy viendo. El Mar Mediterráneo, ¿dónde está? Ok, por aquí. Listo. Entonces él sale de aquí y empieza a conquistar. Conquistó Jerusalén, conquistó Egipto. Aquí construyó una ciudad que se llama Alejandría, en Egipto. ¿Listo? Después de Egipto va y pum, se adueña de Babilonia. Después de Babilonia sigue a Persépolis, o sea, a una de las capitales del imperio persa. Sube y constituye todo lo que era de los medos. Todo esto era de los medos, ¿ya? Aquí Batra, Kabul, crea ciudades importantes. Alexandrópolis, Alejandría de Ari, Alejandría de Aracosia, todas esas Alejandrías. Pum, pum, pum. Y Alejandría del final del mundo, que la creó por acá cerca de China. Vuelve y desciende Alejandro Magno y regresa a Babilonia. Y aquí en Babilonia muere en el año 323 a la edad de 34 años aproximadamente. Entonces miren cuánto tiempo. 10 años aproximadamente le tomó y se bañó de todo el mundo antiguo. Todo el mundo antiguo le servía a Alejandro Magno, el gran poderoso Alejandro Magno. Pero mírenlo, murió en Babilonia. ¿Listo? Y todo esto lo vio quién? Daniel. Aquí vemos el cuerno pequeño. Acuérdense de que el cuerno tenía 4, pero cuando al quebrarse quedó un pedacito y salió un cuerno pequeño que iría hacia el sur, hacia el oriente y hasta qué, hacia la tierra gloriosa. Cuando Alejandro muere, se dividen entre toda la tierra que él había conquistado entre sus generales, Casandro, Lisimaco, Seuluco y Ptolomeo. Aquí están las divisiones de todo lo que se apoderó. ¿Listo? De todo lo que se apoderado. Roma vino, que es esta, aquí está Italia, vino desde acá y empezó a conquistar todo este sector y se apoderó de todo esto después. La oración de Daniel vino hasta la restauración de Israel, la cautividad. Aquí en este capítulo 9, Daniel se encuentra leyendo
el libro de la escritura y se da cuenta de que hay una profecía de que anuncia de que vendrían 70 semanas cuando se iba a cumplir las 70 semanas, pero este capítulo, como le digo, hace parte de una materia que se llama escatología, por eso no aplica acá. La última visión de Daniel. Entonces, en Daniel 10 y en el Daniel 11 es una visión de los últimos tiempos finales. Antíoco Epifanes se levantará en estos dos capítulos se habla de este hombre, se estaba profetizando de este hombre, Antíoco Epifanes. Él era un rey de aquí, del imperio de los Seulucos, el cual se había levantado, ¿verdad? Antíoco fue sexto rey del norte, un hombre despreciable, fue malo, se apodera con intriga y halago del reino en el año 1700 a.C., invade Egipto y conquista Judá y mata al sumo sacerdote Ononías, el príncipe del pacto. Entonces aquí en Daniel, cuando ustedes lean Daniel 10 y 11, se van a dar cuenta de que el sacerdote Ononías III, que simboliza el príncipe del pacto, es matado por Antíoco Epifanes. ¿Por qué se llama Antíoco Epifanes? Epifanes porque significa igual a Zeus. Él decía que él era una reencarnación de Zeus. Quinto rey del sur, que es Ptolomeo. ¿Qué pasó? Antíoco Epifanes mató a Ptolomeo, el de aquí, un seuloquita, mató a Ptolomeo y se apoderó de Egipto. Se hizo grande, se levantó aquí. Esto fue muchísimos años después. Esto es historia clásica. La segunda campaña que hizo contra los egipcios es victorioso, pero los romanos intervienen y le detienen y le toca retirarse. Y aquí el imperio romano estaba haciéndole campaña. Entonces, al levantarse Ptolomeo otra vez en el siglo 7, fue vencido por Atinoco, otra vez lo vence, y logra recuperar el reino por alianza con los romanos. ¿Qué pasa? Atinoco frustra, como ya Roma lo había frustrado, lo había derrotado varias veces, pasa y como viene con rabia, arrasa nuevamente a Judea. Y con gran ira y con gran locura, ¿qué hace? Lo que dice Daniel, efectúa la abominación desoladora. Levantó una estatua del dios Zeus en el templo de Israel y sacrificó cerdos en el altar. Acuérdense que los cerdos eran inmundos o son inmundos para la cultura judía y la estatua del dios Zeus representaba abominación. O sea, lo que hizo él fue que contaminó el templo de Dios. Todo esto después dio origen a lo que nosotros conocemos la revolución de los macabeos, a la sinagoga judía y al Sanedrín judío. Eso lo vamos a estudiar en otra clase, ahora en segundo año. Yo me voy a encargar de enseñárselo porque no está en los libros. Pero gracias a esto es que nacen las, por así decirlo, los tres partidos políticos importantes de Israel, que unos son los fariseos y otros son los seduceos y otros son que no tienen tanta importancia, pero también se los vamos a enseñar. Listo. Capítulo 12 de Daniel habla acerca de el fin. El fin. El fin. Y como habla acerca del fin, entonces este capítulo relata todos los acontecimientos acerca del fin, cuando se levantaría Daniel, el tiempo. Esto es algo profético que también se va a tratar con mayor exactitud en escatología. Y listo, aquí tenemos el resumen de todo. Asiria acabó con el reino del norte, esto es en el libro de Jeremías, acuérdense que se los enseñé. Después Jerusalén es destruida por los babilónicos. Después suceden las tres deportaciones. Bueno, antes de que Jerusalén fuera destruida, suceden la primera y la segunda deportación. En la tercera deportación es donde Jerusalén es destruida. ¿Listo? Después de que se cumplen los 70 años profetizados por el profeta Isaías, de que Ciro daría la libertad a los judíos, regresarían a Jerusalén, se edifica el segundo templo, que el segundo templo fue el que este señor loco lo contaminó levantando la estatua de Zeus y sacrificando ídolos, cerdos en el altar. Este fue el templo que estaba cuando Jesucristo vino. No era el templo original, este era el segundo templo, más pequeñito que el principal. El primer templo judío lo destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el reinado de Sedequías, rey de Judá. ¿Listo? Cuando destruyó Jerusalén, en la tercera deportación. Y listo, señoritos, señoritas, ese es todo.
No voy a hablar de Ezequiel hoy porque ya es tardecito. Vamos a dejarlo para la próxima semana, juntamente con el resto de... La próxima semana vamos a hablar del Nuevo Testamento, así que el jueves hablamos de Ezequiel y el viernes hablamos de el Nuevo Testamento. Bastante cosita. El libro más difícil de todos los proféticos es Ezequiel. Listo, cualquier duda, pregunta, por favor por mensaje de texto me la dejan. Dios les bendiga.